10:14 de la mañana, seguimos con uno de los temas que ha sido el principal, no solo porque tiene que ver con los recursos de la nación, sino también porque tiene que ver, y en especial, con la salud de los colombianos. Por eso me acompaña a esta hora nuestra periodista de salud, Nicole Buitrago. Nicole, gracias por estar aquí, bienvenida. A ustedes gracias, Luisa, y feliz año. Feliz año para usted también, Nicole. Mire, la UPC, como ya lo hemos dicho en los 1 hora y 15 minutos que llegábamos de programa, es la que en sí define la financiación del sistema de salud colombiano, porque son los recursos que gira el Estado, que gira el gobierno nacional a través de la ADRES, a las EPS y otras entidades de salud del país para garantizar la atención en salud de todos los colombianos. 5.36%. Usted durante estos días y en las últimas horas ha desplegado también una comunicación con los principales actores del sistema para saber si este aumento en realidad soluciona los problemas que tiene hoy el sistema en cuanto a la parte financiera. Así es, Luisa. Pues básicamente el 31 de diciembre sale estas dos resoluciones por parte del Ministerio de Salud, 5.36%. Hoy lo que dice el sector en general, porque hemos buscado no solo a las EPS, que son las que reciben el dinero, sino a clínicas y hospitales, a los pacientes, a las mesas de usuarios afiliados a estas EPS, y todos coinciden con que este 5.36% va a ser insuficiente. Yo le cuento un poco cuál es la antelación a todo este tema, y es que el año pasado este aumento fue cercano al 12%, porque precisamente había una insuficiencia incluso desde pandemia, servicios que estaban represados y necesitaban atender esa carga de enfermedad que iba a venir en la época post-COVID. ¿Qué pasó en los últimos meses? Las EPS recomendaron al gobierno nacional subir cierto porcentaje, los empresarios hablaban del 16%, para poder seguir funcionando y funcionar con calidad, con oportunidad para el paciente. Hoy el gobierno nacional ha dejado dos montos. Para el régimen contributivo, 1.521.000 pesos para atender a cada paciente durante todo el año. ¿1.500.000 qué? 21.000 pesos. 1.521.000 pesos es lo que vale la atención en salud de un paciente al año. Durante un año. Y ahora las EPS del régimen subsidiado van a recibir cerca de 1.323.000 pesos. Para que la gente entienda un poco cuál fue la representación del aumento respecto a lo que estaban recibiendo en 2024, hoy cada EPS va a recibir 77.000 pesos adicionales a lo que ya venía recibiendo para atender a los afiliados. Ha generado controversia, hay sinsabor, hay preocupación. Hoy los gremios están invitando al gobierno nacional precisamente a replantear esta idea, porque los ha tomado por sorpresa. 31 de diciembre, un nuevo aumento de la UPC, y para eso pues hemos buscado al Ministerio de Salud desde hace varias semanas. Hoy tenemos la oportunidad de conectarnos a esta hora 10:18 de la mañana con el viceministro de Salud. Él es Luis Alberto Martínez, viceministro de Salud y Protección Social. Bienvenido a Caracol en Vivo, y antes, feliz año y gracias por este espacio, viceministro. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. También les deseo a ustedes, a sus familias y a quienes nos escuchan y nos ven en este momento, que nos vaya muy bien a todos en este 2025. Bueno, viceministro, usted nos ha deseado que nos vaya bien, pero ¿cómo le va a ir al sistema de salud teniendo en cuenta el aumento del 5.36%? ¿Qué argumentos técnicos utilizó el Ministerio de Salud para poder emitir este aumento del 5.36% en la UPC? Bueno, primero que todo, sería conveniente explicar cómo se hacen los cálculos para poder determinar qué cifra se incrementa. Pues la metodología con la cual se viene haciendo desde hace ya décadas el cálculo de la unidad de pago por capitación, que son los recursos que el Estado le entrega a las EPS para que las EPS cuiden a la población afiliada. Este cálculo se hace con base en la propia información que informan las empresas promotoras de salud, información que se recoge durante todo el año. Y esta información pues pasa por unos filtros de calidades, de consistencias, que den cuenta de si esa información es veraz o no. Y para este año, pues esta información presentó inicialmente unos crecimientos abruptos que no son consecuentes ni con el perfil epidemiológico, es decir, ni con las causas por las cuales se enferma
y se mueren los colombianos. O sea, es una cosa, digamos, que genera múltiples inconsistencias y que se hace unas calidades, se revisa la calidad, se le envía a la EPS para que la EPS corrija esa información y ya con la base de datos consolidada, pues se genera, digamos, el incremento. Desafortunadamente este año la información de las EPS es una información que carece de consistencia, que se generan unos incrementos abruptos que no son consistentes ni con la prestación de servicios, ni con el estado de salud de la población. Entonces se decidió hacer otros ejercicios adicionales para evidenciar realmente cuál era el incremento que había que hacerse a estos recursos que se le entregan a las EPS. Y uno de ellos es con ocasión de una mesa financiera que se instauró con las agremiaciones que defienden los intereses de las EPS desde el 2 de mayo del año anterior, pues se entregó un informe de un poco más de 700 páginas que da cuenta de cómo se han manejado los recursos desde el 2019 hasta el 2023. Y ahí se encuentran, digamos, pues un manejo, si se quiere, muy discrecional de los recursos con los cuales las EPS financian la atención de los pacientes. Hay serias, digamos, inquietudes con con este estudio que se hizo, serias inquietudes que van, digamos, más allá de un manejo eficiente, eficaz y pertinente Sí. de los recursos. Adicional a Mire, eso, se hizo un análisis de la información que reportan las EPS y se encontraron cosas que se salen, digamos, de cualquier promedio, digamos, adecuado y que obviamente generan mucha incertidumbre para definir la destinación de recursos públicos de destinación específica, ¿cierto? Recursos que salen de los impuestos, que salen de las cotizaciones que hacemos al sistema de salud, etcétera. Un recurso público de destinación específica donde obviamente hay que tener una mayor certidumbre de poder hacer una asignación no solamente eficaz, sino eficiente y que dé cuenta realmente de los recursos que se utilizan en el sistema. Entonces, con base en todo esto, la Comisión Asesora de Beneficios, Costos y Tarifas, que está conformada por el Ministerio de Hacienda, por el Ministerio de Salud, por el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, por el Departamento Nacional de Planeación y por un delegado de la Presidencia de la República, pues recomienda al ministerio que se incremente en el IPC, en el IPC causado y hay que hacer unas actualizaciones del plan de beneficios, pero sale un poco más del IPC proyectado este incremento para este año. sí, pero viceministro, mire, muchas gracias por la aclaración para saber, por supuesto, cómo es que se realiza o cuál es la información y los insumos que se toman para realizar este aumento o para definirlo. Pero hay una pregunta que se han hecho desde varios sectores y que tanto Nicole como yo, que hemos estado en el tema de salud, que hemos cubierto por varios años el tema de la salud, nos preguntamos también, y es si hoy cerca de 10 EPS están intervenidas, es decir, están en manos de la superintendencia o de los interventores de la superintendencia de salud, es decir, del Estado y del Gobierno Nacional. ¿Cómo hablar entonces de irregularidades y de inconsistencias en la información entregada por esas EPS? Que aunque no son todas, son las EPS que más usuarios o afiliados tienen en el país. Sí, muy importante la pregunta y también me permite hacer una claridad. La base de datos que se toma como referencia es la base de datos a 31 de diciembre del 2023, ¿cierto? De hecho, la principal EPS, la que más afiliados tiene, la nueva EPS, pues no estaba intervenida en el 2023, se intervino el año pasado. Y de hecho, los directivos de la nueva EPS antes de la intervención no certificaron los estados financieros de esta EPS. Hoy, pues la contabilidad, digamos, para que entiendan los televidentes y quienes nos ven, pues la contabilidad del 2023 no está cerrada, no hay un cierre financiero del 2023 de la nueva EPS, cuando no estaba intervenida, ¿cierto? Y obviamente se han encontrado múltiples inconsistencias en la información de la mayor EPS del país, donde ustedes recordarán el año anterior,
pues los interventores dieron cuenta de 5 billones que no estaban en la contabilidad, etcétera, y pues producto de eso hubo que intervenirla. Entonces, todas estas inconsistencias pues dan cuenta de que no ha habido, digamos, un manejo eficaz, eficiente de los recursos del sistema, y obviamente ante esta incertidumbre, pues queda es un camino y es incrementar la unidad de pago por capitación con base en el índice de precios al consumidor, que es la decisión que tomó el gobierno nacional en su conjunto. Viceministro, pero acá hay varias cosas y una es cómo es posible que el gobierno nacional solo tenga en cuenta el valor del IPC para poder tomar una decisión tan importante. Años anteriores han tenido en cuenta carga de enfermedad, el uso de las frecuencias, la siniestralidad. Usted menciona, las EPS reportaron información de 2023, pero ¿por qué no consultaron durante 2024 a las EPS para hoy prevenir lo que ellos están advirtiendo? Porque dicen ellos, se silenció la conversación y solo recibimos el porcentaje. Además que Nicole, y le sumo a esa pregunta, viceministro, de pronto para mí y para Nicole y para muchas personas que nos están escuchando, ustedes dicen, se fijó la inflación o el IPC, pero si ustedes tienen información del año 2023, de todas formas la inflación y el IPC en el año 2023 no fue muy cercano al 5% como lo tenemos al cierre del año 2024. Es decir, ¿qué tipo de información se tiene de 2023 y qué tipo de información se tiene de 2024? Porque si la referencia de inflación es la de 2024, pero la información es de 2023, no entenderíamos muy bien cómo se fijó ese aumento. Además, dice el presidente de la República hace pocos minutos en su cuenta de X que no es criminal ese aumento de la UPC porque la inflación para el año que empieza 2025 va a ser del 3%. ¿Cómo entender realmente el cálculo, viceministro? Porque usted nos dice, tomamos información de 2023, pero la pregunta es, ¿consultaron información del 2024? ¿Y por qué proyectan este monto respecto a la información de inflación del 2025? ¿Cómo lo hicieron? Sí, hay una fórmula, hay una fórmula con la cual tradicionalmente se han hecho estos cálculos, que no es de este gobierno, vienen de gobiernos anteriores. Y es así, o sea, como hay que recoger durante todo el año la información de las atenciones de la población, pues se coge la información del 2023, se procesa durante todo el 2024 y se hace una indexación. O sea, se hace una proyección según el índice de precio al consumidor del año, según el índice de precios proyectado para el siguiente año. Y ahí es cuando se toma una decisión. Pero como la información que reportaron las EPS para hacer ese cálculo es una información inconsistente, pues obviamente lo que hay para hacer es, pues para que no pierda el dinero, el valor en el tiempo, incrementar en el índice de precio al consumidor, ¿cierto? Y esa fue la decisión que se tomó, porque si no sería tomar una información que no es consistente y hacer cualquier tipo de cálculo. Y obviamente un gobierno responsable con recursos públicos de destinación específica, pues obviamente no se puede dar digamos, esas aventuras de incrementar sin un cálculo certero. Hoy, con la información que reportan las EPS para hacer el cálculo, pues no hay consistencia y por eso lo que se hace es incrementar en el índice de precios al consumidor, es una fórmula que recoge todos los sectores y que da cuenta realmente del incremento de los precios de los diferentes consumos de bienes y servicios. Viceministro, pero de pronto ahí para tener varias claridades le hago dos preguntas puntuales. Una, el presidente en su trino dice, ¿quieren seguir hinchando los bolsillos de los dueños de las EPS? Bueno, ¿cuál es la pregunta ahí, viceministro? Que aunque en 2023 estas EPS de las que se recibió información no estaban intervenidas, para 2025 sí lo están y de todas formas los recursos no la van a recibir los dueños de esas EPS o las juntas directivas que estaban en 2023 de esas EPS, sino que las van a terminar recibiendo los interventores que están a cargo del gobierno, a cargo del Estado y que es una plata que necesitan para la sostenibilidad y además para mejorar los indicadores de esas EPS. Es decir, no es contradictorio de todas formas decir como que le vamos a hinchar los bolsillos a las EPS cuando de todas maneras esas EPS, aunque en 2023 no, en 2025 sí están intervenidas.
No, por el contrario, no hay ninguna contradicción ahí, Luisa. Por el contrario, estos recursos son para atender a la población. No son recursos ni para los interventores ni para los socios o asociados de las EPS. No, son recursos de destinación específica para atender a la población, ¿cierto? Entonces, si nos ponemos de acuerdo en eso, pues también podemos estar de acuerdo en que estos recursos que son públicos, de destinación específica, que hacen parte de todos los impuestos que recauda el país, más las cotizaciones que hacemos los que estamos en el régimen contributivo y demás, pues son recursos que hay que manejarlos de manera eficiente, de manera eficaz y de manera responsable. Entonces, el gobierno responsablemente no puede generar un incremento con base en una información inconsistente. Y entonces, por eso, lo que hay en la normatividad vigente es cuando no hay una certeza sobre esta información, la sugerencia es incrementar en el índice de precio al consumidor. Y esa fue la decisión que se tomó en su conjunto para poder hacer un manejo eficiente, un manejo eficaz y un manejo transparente de los recursos que provienen de los impuestos que todos pagamos, de los recursos de las cotizaciones que también pagamos los que tenemos un empleo o tenemos un contrato, de los recursos que ponen las entidades territoriales también, ¿cierto? Con todo lo que se construye la unidad de pago por capitación, que son los recursos que se le entregan a las EPS para que lo manejen de manera responsable y de manera transparente. Entonces, sería irresponsable, pues con una información inconsistente, declarar un incremento superior a lo que dice la misma normatividad vigente. Viceministro, ustedes no atienden esa advertencia que hicieron EPS, clínicas, hospitales y que hoy vuelven a poner sobre la mesa. Cerca del 16% estaban solicitando. ¿Están todos ellos equivocados porque son ellos los que atienden al paciente? Si hoy como usuario, y lo estoy escuchando y usted dice, esto es para la salud de los colombianos. ¿Están equivocadas las EPS, clínicas, hospitales, empresarios, hospitales públicos, asociaciones de pacientes para pedirle más al gobierno nacional? ¿Hay equivocación en esa advertencia? Pues desafortunadamente con la metodología que hoy hay consensuada, que no la diseñamos nosotros, es una metodología que viene de hace años, con la información que pasan las EPS, que se recoge las EPS, pues con estos datos no hay argumentos para incrementar la unidad de pago por capitación en un valor distinto. No hay, habrá que seguir haciendo estudios y seguir revisando, pero con lo que hay hoy responsablemente nosotros no podemos incrementar adicionalmente. Y eso es lo que dice la normativa vigente. Cuando no hay una certeza, pues hay que irse por el índice de precio del consumidor, que es lo que se está haciendo de manera responsable, porque aquí son recursos públicos de destinación específica, no son recursos a discreción del gobierno de turno, son recursos públicos de destinación específica que obviamente responsablemente hay que asignarlo de una manera eficaz y de una manera eficiente. Viceministro, perdón que nos toca cerrar, pero quisiera que me respondiera esta pregunta que al final terminan siendo tres preguntas en una. Una, teniendo en cuenta todo lo que usted está diciendo y lo que hemos hablado aquí, ¿la forma de calcular el posible o de definir el aumento de la UPC es ambigua? Una eso. Dos, es ambigua quiere decir que se tiene que cambiar. Dos, teniendo en cuenta que no sabemos si esa CPS o ese resto de personas está o no equivocada, ¿se puede o no se puede reajustar este aumento de la UPC en los próximos días? Y tres, usted que ha sido un hombre tan cercano a la salud, que conoce de antemano las necesidades del sistema, para usted, dejando los tecnicismos, dejando todo esto, porque usted dice actuamos de manera responsable según lo marca la ley, dejando todo eso a un lado, ¿para usted un 5.36% es suficiente para garantizar la atención en salud de todos los colombianos? Esas tres preguntas muy cortas, viceministro, perdón. Sí, no, pues en esencia la metodología que hay hoy, como en general, digamos todo el sistema de salud es un sistema que hace rato hizo agua y que obviamente por eso estamos planteando una reforma estructural del Sistema General de Seguridad Social en salud. O sea, un sistema que se basa en una especie de aseguramiento privado donde a discreción los diferentes agentes del sistema, en especial los, entre comillas, aseguradores, pues tienen un incentivo pues a no gastar los recursos
y no a cuidar de manera integral a la población, es un sistema que obviamente hace rato hizo agua, ¿cierto? Y han habido pues varios hitos en estas 3 décadas de Ley 100 que dan cuenta de que necesitamos una reforma estructural del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Hay una propuesta que está caminando en el Congreso de la República en esa dirección, para darle más visibilidad a los recursos del sistema, para que se sepan en dónde van, a dónde van a parar los recursos del sistema. O sea, no es de gratis que hoy tengamos tantas EPS intervenidas por malos manejos, lo que se ha evidenciado recientemente en Cosalud, por ejemplo, un desvío de recursos pues que está ahí, digamos, sobre la mesa y que se está investigando. Igual, lo que pasó en su momento, hace tiempo, en Saludcop, en Café Salud, en Medimás, etcétera. Todo lo que ha pasado con este sistema, pues ya es hora de que el Estado colombiano, todos en su conjunto, el gobierno nacional y el ejecutivo, pues hagamos una reforma estructural al Sistema General de Seguridad Social en Salud, donde haya mucho más transparencia, donde haya mucho más eficiencia en el manejo de los recursos. Y eso es lo que se propone en el proyecto de ley que está haciendo tránsito en el Congreso de la República. Sí, no, las preguntas, perdón, vice, las dos que teníamos. ¿Van a replantear el cálculo? Hoy las EPS los están invitando a conversación. ¿Van a replantearlo? Pues este gobierno ha estado abierto, se han hecho N mesas, no solamente con las EPS, con otros actores del sistema para revisar, pero obviamente necesitamos tener una información cierta, una información veraz para tomar decisiones, ¿cierto? Hoy la información que se tiene es una información que presenta serias inconsistencias y que obviamente con base en esa información, pues lo que se ha planteado en la normativa vigente es incremente el IPC. Esto ya pasó en años anteriores. El año pasado, por ejemplo, el año pasado el cálculo dio que había que incrementar el 6,71 y no se incrementó el 6,71, se incrementó en el IPC y hubo unas inclusiones y al final del día se incrementó en el 12,01. ¿Cierto? Ustedes recordarán que el año pasado estuvimos alrededor del 9,73 en el IPC. Ni siquiera fue el IPC, se incrementó más porque hubo unas inclusiones, pero también la información inconsistente que pasaron las EPS, pues no dio cuenta de eso. Entonces, cuando no da cuenta de eso, no hay consistencia, pues la ruta es incrementar en el IPC, que es lo que responsablemente este gobierno está haciendo. Pero, ministro. pero ¿se plantea o no recalcularlo? Recalcularlo. Pues hay que seguir revisando esta información. Por lo pronto tenemos una cifra y habrá que seguir revisando la información adicional que se tenga. Pero hoy la decisión tomada es esta, que obviamente haya que seguir revisando y retroalimentando con los mismos actores del sistema, claro que sí. Pero este sistema está llamado de hace rato, no es de ahora, a hacer una reforma estructural, seguir manejando los recursos con esa discrecionalidad que se tiene en este momento en un proceso que lo maneja es la mercantilización de los servicios, la compraventa de los servicios, pues obviamente es un sistema que hace rato hizo agua y que requiere una reforma estructural como la que se está planteando y que está avanzando en el Congreso de la República. Pues viceministro, muchas gracias por acompañarnos aquí en Noticias Caracol en vivo. Como lo dijimos, se nos está acabando el tiempo, pero lo voy a despedir, por favor, con una pregunta de sí o no. Ya, de sí o no. Esto que está pasando con la UPC, para responderle a los críticos, ¿es una forma de presionar la aprobación de la reforma a la salud del Congreso? No, de ninguna manera. Pues gracias, viceministro, que tenga usted un feliz día. Bueno, igualmente, feliz día para todos y todas. Y feliz año. Feliz año. Nicole, mire, sin duda se nos quedaron varias preguntas en la agenda. La salud de los colombianos siempre necesitará de más tiempo y, por supuesto, de más aclaraciones y de más información. Esperamos que este no sea un debate político. Esperemos que así sea, Luisa. Gracias, Nicole, por estar acá. A ustedes, gracias.